En un crucero familiar, mi hija pasó 3 horas esperando sola bajo el sol ardiente, mientras el resto de la familia se fue de excursión privada sin ella. Actuaron como si no fuera gran cosa. Entonces ella dijo, ¿harás lo que prometiste? Yo dije, sí. Para la cena, toda la familia estaba en completo pánico. Mi nombre es Scarlett, y a mis 36 años, nunca esperé estar tramando una venganza contra mi propia familia. Cuando Maverick y yo nos casamos hace 3 años, esperaba que mi hija Willow finalmente tuviera la figura paterna que se merecía. El crucero de lujo para el 60º cumpleaños de mi suegro, Sterling, parecía perfecto para estrechar lazos. En cambio, en nuestra primera parada en la isla, abandonaron a mi hija de 12 años durante 3 horas bajo el sol abrasador, mientras ellos disfrutaban de una excursión privada. Willow me miró con las mejillas quemadas por el sol y me hizo una pregunta sencilla que lo cambió todo. Si estás viendo este vídeo, me encantaría saber de dónde eres. Por favor, dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz en tu familia o defender lo que es correcto. Confía en mí, lo que pasó después es algo que no querrás perderte. El camino que nos llevó a ese crucero estaba pavimentado con buenas intenciones y compromisos silenciosos. Cuando Willow tenía solo 5 años, su padre biológico nos dejó sin siquiera un adiós. Un día estaba allí, ayudando con la hora del baño y los cuentos antes de dormir, y al día siguiente se había ido, dejando solo una nota escrita a toda prisa sobre la necesidad de encontrarse a sí mismo. Willow se quedaba junto a la ventana durante meses después, esperando que su coche entrara por la entrada. La espera me rompió el corazón más de lo que su ausencia podría haberlo hecho jamás. Durante años, fuimos solo Willow y yo contra el mundo. Trabajé horas extras como diseñadora gráfica para mantenernos a flote, a menudo dibujando logotipos y diseños mucho después de que Willow se hubiera quedado dormida. Desarrollamos nuestros propios pequeños rituales y chistes internos. Cada viernes por la noche era noche de pizza y películas en nuestro sofá gastado pero cómodo. Los domingos por la mañana significaban panqueques con la forma de lo que Willow estuviera obsesionada esa semana, desde dinosaurios hasta cohetes espaciales. Entonces Maverick entró en mi vida, literalmente, cuando derramó café en mi portafolio durante una reunión en su bufete de abogados. Era disculpón, encantador y sorprendentemente bueno con Willow cuando se conocieron por primera vez. Le traía pequeños regalos, no caros, sino considerados, como una roca con forma de corazón que encontró durante su carrera matutina, o un libro sobre una chica detective que le recordaba a ella. Maverick me propuso matrimonio un martes por la tarde normal, mientras ayudaba a Willow con su tarea de ciencias. No fue grandioso ni ostentoso, solo un momento tranquilo en el que dijo que no podía imaginar su vida sin ninguno de nosotros en ella. Willow lo abrazó tan fuerte esa noche, y pensé que finalmente habíamos encontrado nuestro felices para siempre. La familia Sterling era una historia completamente diferente. Desde el momento en que los conocí en nuestra cena de compromiso, sentí su reserva. Sterling y Constance, los padres de Maverick, vivían en una casa espaciosa en los suburbios, del tipo con un césped perfectamente cuidado y un garaje para 3 coches. Sterling había construido una exitosa firma de inversiones desde cero, y Constance dedicó su vida a mantener su estatus social. Sonrieron cortésmente cuando Maverick nos presentó a Willow y a mí, pero sus ojos tenían una frialdad que nunca se descongeló del todo. La hermana de Maverick, Serapina, era peor. Con su esposo, Barnaby, y sus 2 hijos perfectos, Asher y Aurora, ella representaba todo lo que la familia Sterling valoraba. Ambos niños asistían a escuelas privadas, tocaban múltiples instrumentos y sobresalían en deportes. Serapina nunca perdía la oportunidad de destacar sus logros, a menudo en comparación directa con Willow. Oh, Willow solo está leyendo a nivel de su grado. Aurora ya está 2 grados por delante en lectura. Pequeños cortes entregados con una sonrisa. Luego estaba Forrest, el hermano menor de Maverick, que trabajaba para la empresa de su padre. Su esposa, Astrid, venía de una familia adinerada y dejó claro que pensaba que Maverick se había casado por debajo de sus posibilidades. A sus hijos, Wilder y Calliope, se les enseñó a ver a Willow como una especie de forastera. Invitaban a todos los primos a jugar, solo para excluir a Willow de sus juegos, diciendo que eran solo para la familia. Desde el principio, noté lo diferente que trataban a Willow en comparación con sus primos. En Navidad, mientras Asher y Aurora,
Wilder y Calliope recibían costosos aparatos electrónicos y ropa de diseñador, Willow recibía juegos de mesa genéricos o ropa que siempre era ligeramente de la talla o el estilo incorrectos. Durante las reuniones familiares, los adultos se desvivían por los logros de los otros niños, mientras apenas reconocían el boletín de calificaciones de Willow con sobresalientes o sus hermosas obras de arte. Cuando le expuse estas preocupaciones a Maverick, suspiraba y se pasaba la mano por el pelo, un gesto que llegué a reconocer como su forma de evitar conflictos. Solo se están acostumbrando a ella, Scarlett, dales tiempo, o peor, estás siendo demasiado sensible. No lo dicen con mala intención. Pero yo veía el dolor en los ojos de Willow cuando la dejaban de lado o la olvidaban. Vi cómo se esforzaba cada vez más por obtener su aprobación, solo para ser recibida con la misma indiferencia fría. A pesar de todo esto, seguía esperando que las cosas cambiaran. Maverick era amable y cariñoso con Willow, y creía que, finalmente, su familia la vería como él lo hacía, como yo lo hacía, como esa niña increíble, reflexiva y creativa que merecía ser valorada. Cuando Sterling anunció que llevaría a toda la familia en un crucero de lujo para celebrar su 60º cumpleaños, pensé que quizás esta era nuestra oportunidad. Una semana juntos, lejos del trabajo, la escuela y las rutinas habituales, podría ayudar a Willow a ser finalmente aceptada como un verdadero miembro de la familia. Esto será bueno para todos nosotros, dijo Maverick mientras hacíamos las maletas. Papá realmente está haciendo un esfuerzo aquí. Yo quería creerle. Quería creer que este crucero sería el punto de inflexión en nuestra dinámica familiar. Willow estaba eufórica con el viaje, sus primeras vacaciones de verdad. Investigó el barco en línea, imprimió los planos de cubierta y marcó las actividades que quería probar. Su entusiasmo era contagioso, y por una vez, me permití esperar que todo saliera perfectamente. Mirando hacia atrás ahora, debería haberlo sabido. Debería haber reconocido las señales de advertencia, pero la esperanza es algo poderoso, especialmente cuando se trata de la familia. Y yo deseaba mucho que Willow tuviera lo que yo nunca tuve, una gran familia que la amara y la apoyara incondicionalmente. La noche antes de irnos, Willow se sentó en su cama, rodeada de ropa cuidadosamente doblada y trajes de baño nuevos, su rostro serio mientras me miraba. ¿Crees que les gustaré más después de este viaje?, preguntó, su voz pequeña pero decidida. En ese momento, me hice una promesa a mí misma y a ella, aunque solo dije parte en voz alta. Tendrían suerte de conocerte como yo te conozco, le dije, alisándole el pelo. Pero pase lo que pase, siempre estaré de tu lado. Siempre. Lo que no dije fue que mi paciencia con la familia Sterling se estaba agotando, y que este viaje sería su última oportunidad para tratar a mi hija con el respeto y la amabilidad que merecía. El crucero era más lujoso que cualquier cosa que Willow o yo hubiéramos experimentado jamás. Elevándose como una reluciente montaña blanca desde el muelle, sus 18 cubiertas brillaban con luces y promesas. Willow me apretó la mano mientras abordábamos, con los ojos muy abiertos por la maravilla de los candelabros de cristal y los suelos de mármol del gran atrio. Realmente nos quedaremos aquí durante toda una semana, susurró, y la pura alegría en su voz me hizo decidir que nada se lo estropearía. Sterling no escatimó en gastos, reservando suites conectadas para todos en una de las cubiertas más altas. Mientras el botones nos guiaba por lujosos pasillos alfombrados, noté que los padres de Maverick, sus hermanos y sus familias estaban todos agrupados en un extremo del pasillo. Nuestra habitación, sin embargo, estaba a la vuelta de la esquina y por otro pasillo. Y aquí está la habitación para la señorita, dijo el botones alegremente, deteniéndose en una puerta que estaba bastante lejos de nuestra suite. Fruncí el ceño, mirando a Maverick, quien se encogió de hombros. Papá pensó que a Willow le gustaría tener su propio espacio, explicó, sin mirarme a los ojos. Ya sabes, como un regalo especial. Pero cuando entramos en la pequeña cabina interior sin ventanas, supe que no era ningún regalo. Era la categoría de habitación más pequeña y menos costosa del barco, apartada del resto de la familia, como para enfatizar el estatus de forastera de Willow. Mientras tanto, había vislumbrado a Asher y Aurora compartiendo una espaciosa suite con balcón justo al lado de sus padres, al igual que Wilder y Calliope. Está bien, mamá, dijo Willow, arrastrando los dedos por la estrecha cama. No me importa, pero pude ver el dolor en sus ojos, la comprensión de que una vez más la estaban tratando como menos que a sus primos. En el simulacro de seguridad obligatorio, Sterling reunió a todos, repartiendo pequeñas bolsas de regalo.
Algo pequeño para empezar nuestra aventura, ¿verdad?, anunció con una amplia sonrisa. Los niños abrieron ansiosamente sus bolsas. Los primos recibieron cámaras digitales sumergibles nuevas, auriculares caros y tarjetas de crédito del barco cargadas con dinero para gastar. Willow abrió su bolsa para encontrar una cámara de plástico desechable y un mapa del barco que estaba disponible gratuitamente en el mostrador de atención al huésped. Maverick me apretó el hombro cuando vio que mi expresión se oscurecía. Papá probablemente no sabía lo que le gustaría, susurró. No hagas una escena. Ese se convirtió en su mantra durante los 2 primeros días del crucero. Cuando Serapina organizó lecciones privadas de natación para Asher y Aurora en la piscina del barco, pero no incluyó a Willow, Maverick dijo que probablemente solo se olvidaron de preguntar. Cuando Forrest y Astrid llevaron a todos los niños a la sala de juegos, pero regresaron a Willow después de solo 30 minutos, alegando que parecía aburrida, Maverick dijo, tal vez realmente no se estaba divirtiendo. Observé a mi hija retraerse cada vez más con cada desaire. En la cena, en el comedor principal, donde todos estábamos sentados en una mesa grande, Willow intentaba compartir historias sobre la escuela o sus proyectos de arte, solo para ser interrumpida o ignorada. Finalmente, dejó de intentarlo, moviendo la comida en su plato, mientras los adultos prodigaban atención a los otros niños. Una noche, después de una cena particularmente difícil, donde Constance había criticado abiertamente los modales en la mesa de Willow, mientras elogiaba la gracia natural de Aurora, encontré a mi hija sentada sola en el balcón de nuestra suite, mirando el oscuro océano. No creo que les guste nunca, dijo sin girarse. Me senté a su lado, abrazándola. Entonces eso es su pérdida, cariño. ¿Pero por qué?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Qué hice mal? Nada, dije con firmeza. No hiciste absolutamente nada malo. Algunas personas simplemente no pueden ver más allá de sus propios prejuicios, incluso cuando algo maravilloso está justo frente a ellas. Willow apoyó la cabeza en mi hombro. Maverick lo intenta, supongo, pero nunca me defiende. Realmente no. Su observación me golpeó como un golpe físico porque tenía razón. Maverick era amable con Willow cuando estábamos solos. Pero delante de su familia, nunca cuestionó su trato hacia ella. Siempre eligió la paz antes que la justicia. Quiero que sepas algo, dije, girándome para mirarla a los ojos. Si alguien te hace daño, te protegeré. Te defenderé sin importar quién sea. Esa es mi promesa. Willow estudió mi cara durante un largo momento, como si la memorizara o quizás buscara cualquier señal de insinceridad. Finalmente, asintió. Te creo. A la mañana siguiente, en el desayuno, Sterling hizo un anuncio que hizo que todos vibraran de emoción. Mañana atracamos en Paradise Island, dijo, sonriendo a la mesa. Y he organizado una excursión especial solo para la familia, un tour privado por algunas cuevas y playas escondidas que los turistas normales nunca llegan a ver. Los primos se chocaron los 5 mientras los adultos discutían qué empacar para la excursión de un día. Willow se volvió hacia mí, con una sonrisa genuina en su rostro por primera vez en días. Eso suena realmente genial, susurró. Quizás pueda tomar algunas fotos para mi proyecto de arte. Asentí, aliviada de ver su entusiasmo regresar. Este era exactamente el tipo de actividad familiar inclusiva que había estado esperando. Quizás las cosas finalmente estaban cambiando. Esa tarde, Maverick y yo discutimos en nuestra suite mientras Willow estaba en una actividad del club infantil. Sé que no han sido perfectos, admitió. Pero lo están intentando. La excursión de mañana es para todos, Willow incluida. Eso es progreso, ¿verdad? Yo quería creerle. Quería creer que el gran gesto de Sterling era un paso hacia la aceptación de Willow como parte de la familia. Pero algo no encajaba, una sospecha persistente que no podía quitarme de encima. Solo prométeme una cosa, le dije a Maverick. Si hacen algo mañana, si excluyen a Willow de alguna manera, estarás con nosotras. Nos elegirás a nosotras. Por supuesto, dijo, abrazándome. Pero ya verás, todo saldrá bien. Mientras me quedaba dormida esa noche, me encontré esperando que tuviera razón, mientras me preparaba para la posibilidad de que estuviera equivocado. De cualquier manera, mañana sería un punto de inflexión. Simplemente no tenía idea de lo significativo que sería ese giro.
Paradise Island hizo honor a su nombre cuando nuestro barco atracó temprano a la mañana siguiente. Desde la cubierta superior, podíamos ver playas de arena blanca prístina curvándose alrededor de aguas turquesas, colinas verdes exuberantes elevándose en la distancia. Willow se apoyó contra la barandilla, su cámara ya clicando, capturando los coloridos edificios del puerto y el agua cristalina. Es incluso más bonito que las fotos, exhaló, su rostro iluminado por la emoción. Nos reunimos en el atrio del barco. Todos vestidos con trajes de baño y ropa ligera de playa, con bolsas de mano llenas de protector solar, toallas y botellas de agua. Sterling se paró en el centro de nuestro grupo, desempeñando el papel de patriarca a la perfección, con sus gafas de sol de diseñador y su camisa de lino impecable. Las lanchas auxiliares nos llevarán a la orilla, explicó, refiriéndose a las embarcaciones más pequeñas que se utilizan cuando los barcos no pueden atracar directamente en un puerto. Una vez allí, nos encontraremos con nuestro guía privado, quien nos llevará a las cuevas. Me han dicho que son espectaculares, con piscinas subterráneas donde se puede nadar. Los primos charlaron emocionados sobre la aventura que les esperaba. Por una vez, Willow fue incluida en su conversación, intercambiando teorías sobre qué tipo de peces podrían ver. Mi corazón se aligeró al verla temporalmente aceptada en su círculo. Sin embargo, al abordar la lancha auxiliar, Willow de repente se quedó callada, su rostro palideció cuando la pequeña embarcación comenzó a mecerse con las olas. Para cuando estábamos a mitad de camino de la orilla, ella estaba agarrando el asiento con los nudillos blancos, su frente perlada de sudor. Mamá, susurró. No me siento bien. Le puse el brazo alrededor de los hombros, sintiendo su cuerpo temblar ligeramente. Es solo un poco de mareo, cariño. Estaremos en tierra pronto. Pero cuando finalmente pisamos el muelle, Willow todavía se veía inestable. La guió a un banco a la sombra, lejos de la aglomeración de turistas que desembarcaban de varios cruceros. Vamos a sentarnos aquí unos minutos hasta que te sientas mejor, sugerí, buscando en mi bolso una botella de agua. Maverick merodeaba cerca, mirando ansiosamente entre nosotras y su familia, que ya se dirigían al punto de encuentro para su tour. ¿Está bien?, preguntó, con la frente arrugada por la preocupación. Solo mareada, le expliqué. Necesita unos 15 minutos para que se le asiente el estómago. Luego los alcanzaremos. Maverick asintió, mirando su reloj. Les diré a todos que esperen, dijo, trotando hacia donde Sterling gesticulaba con impaciencia. Me senté con Willow, ayudándola a sorber agua lentamente, frotándole la espalda en círculos suaves. Respiraciones profundas, la animé. La sensación pasará pronto. Gradualmente, el color comenzó a volver a sus mejillas, y su respiración se estabilizó. Después de unos 20 minutos, Maverick regresó. Pero para mi sorpresa, estaba solo. ¿Dónde están todos?, le pregunté, buscando al resto de la familia más allá de él. Se removió incómodo, evitando mi mirada. Tuvieron que irse. El guía dijo que no podían retrasar el tour. Algo sobre las mareas y el acceso a la cueva. Una sensación fría se instaló en mi estómago. Todos se fueron sin nosotras. No es así, dijo Maverick rápidamente. Fue solo una mala coincidencia. Llevaban meses planeando esto. Willow se sentirá mejor pronto, ¿verdad? Podemos tomar un taxi y encontrarlos allí. Miré a Willow, que ahora estaba sentada más erguida, la peor parte de su náusea aparentemente había pasado. ¿Te sientes lo suficientemente bien como para ir ahora?, le pregunté. Ella asintió, la determinación reemplazando la incomodidad en su rostro. No quiero perderme las cuevas. Genial, dijo Maverick, con el alivio evidente en su voz. Tengo la dirección aquí. Estaremos con ellos en un instante. Detuvo un taxi, dándole instrucciones al conductor antes de volverse hacia nosotras. Debería alcanzarlos para avisarles que ya están en camino. El conductor sabe exactamente dónde llevarlas. Antes de que pudiera protestar, se dirigía rápidamente hacia otro taxi que esperaba. Nuestro conductor fue amable, señalando puntos de referencia locales mientras serpenteábamos por el pequeño pueblo y subíamos por las colinas. Pero cuando llegamos al lugar designado, un pequeño centro de visitantes cerca de la entrada de una reserva natural, mi confusión creció.
No había señales de la familia Sterling, ni de un grupo turístico privado, solo un puñado de turistas curioseando en una tienda de regalos. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?, le pregunté al conductor, quien asintió con confianza. Sí, señora. Esta es la entrada de la cueva, la única de este lado de la isla. Me acerqué a la taquilla, mostrando la dirección que Maverick me había dado. Estoy buscando un grupo turístico privado, la fiesta Sterling. La joven detrás del mostrador negó con la cabeza. Aquí no hacemos tours privados, señora. Todos los visitantes se unen a los tours guiados regulares que salen cada hora. Una sensación de hundimiento creció en mi pecho mientras sacaba mi teléfono para llamar a Maverick, directo al buzón de voz. Intenté llamar a Sterling, a Constance, a Serapina, incluso a Forrest. Nadie contestó. Con creciente frustración, les envié mensajes de texto a todos ellos. Estamos en la entrada de la cueva. ¿Dónde están? Willow me observaba, su emoción inicial desvaneciéndose con cada llamada sin respuesta. No están aquí, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Debe haber algún malentendido, dije, tratando de mantener la voz firme. Quizás haya otro sistema de cuevas en la isla. Esperamos en la pequeña plaza fuera del centro de visitantes, el sol subiendo más alto en el cielo. Seguí llamando y enviando mensajes de texto, pero no recibí respuesta. Pasó una hora, luego dos, la sombra del pequeño toldo donde nos sentábamos se retiró a medida que el sol se movía por encima, dejándonos expuestas al calor cada vez más intenso. La piel clara de Willow, a pesar del protector solar que le había aplicado antes, comenzó a enrojecerse. Solo teníamos una botella de agua entre nosotras, que ahora estaba casi vacía. El sudor me corría por la espalda mientras me paseaba, alternando entre la preocupación y la ira. Quizás deberíamos volver al barco, sugirió Willow después de 3 horas. Su voz era de resignación, sus hombros caídos de una manera que me rompió el corazón. Déjame intentarlo una vez más, dije, marcando a Maverick de nuevo. Esta vez, milagrosamente, contestó. Scarlett, ¿dónde están?, preguntó, como si fuéramos nosotras las que habíamos desaparecido. Estamos exactamente donde nos enviaste, dije, incapaz de evitar el tono cortante en mi voz. Aquí no hay ningún tour privado. Llevamos 3 horas esperando bajo el calor. Oh, sonó genuinamente confundido. Debe haber habido un error. Ahora estamos en Blue Lagoon Beach. Las cuevas fueron increíbles. Deberías haberlas visto. Maverick, lo interrumpí, mi paciencia evaporándose como las últimas gotas de nuestra agua. Willow está quemada, deshidratada y exhausta. Hemos estado sentadas bajo el sol durante horas mientras ustedes disfrutaban de su tour privado. ¿Cómo pudiste ni siquiera verificar si los encontrábamos? Hubo una pausa antes de que respondiera. Pensé que lo averiguarías y volverías al barco si no nos encontrabas. Mira, regresaremos pronto. Solo encuéntranos en el muelle en 1 hora. Antes de que pudiera responder, colgó. Miré mi teléfono con incredulidad, luego a Willow, quien me observaba con ojos que sabían. No querían que estuviéramos allí, ¿verdad?, preguntó, con voz pequeña pero clara. Podría haber mentido. Podría haber puesto excusas para ellos como siempre hacía Maverick, pero al mirar a mi hija con sus mejillas quemadas por el sol y sus ojos heridos, supe que se merecía la verdad. No, cariño, dije, sentándome a su lado y tomándole la mano. No creo que quisieran. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, dejando un rastro a través del polvo que se había asentado en su piel. Me esforcé tanto para que les gustara. Esto no se trata de ti, dije con fiereza. Se trata de ellos y de sus corazones estrechos y crueles. Eres perfecta tal como eres. Tomamos un taxi de regreso al puerto, deteniéndonos en un pequeño mercado para comprar agua y aloe vera para las quemaduras solares de Willow. Para cuando llegamos al muelle, ella se apoyaba pesadamente en mí, agotada por el calor y el costo emocional del día. Mientras esperábamos en la fila para abordar el tender de regreso al barco, tomé una decisión. Esta sería la última vez que la familia Sterling lastimara a mi hija. Pasara lo que pasara después, cumpliría la promesa que le había hecho. El bote auxiliar estaba casi vacío en el viaje de regreso al crucero, la mayoría de los pasajeros aún disfrutaban de su tiempo en la isla. Willow se sentó en silencio a mi lado,
con los ojos fijos en el horizonte, una técnica que le había sugerido para ayudar a prevenir el mareo. El suave vaivén apenas pareció afectarla, ahora ensombrecido por la mayor incomodidad de sus quemaduras solares y su espíritu herido. Cuando abordamos el barco, le sugerí que fuéramos directamente a nuestra suite para descansar. Pero Willow negó con la cabeza. Quiero ver sus caras cuando los encontremos, dijo con una determinación que me sorprendió. Quiero que sepan lo que hicieron. Encontramos a la familia Sterling junto a la piscina principal, luciendo como una publicidad perfecta para viajes familiares de lujo. Sterling y Constance se relajaban bajo sombrillas con bebidas tropicales. Serapina y Astrid comparaban bolsas de compras de boutiques de la isla, mientras sus maridos discutían algún asunto de negocios. Los niños chapoteaban en la piscina, mostrando nuevas máscaras de snorkel y coloridos souvenirs. Fue Maverick quien nos vio primero, su sonrisa flaqueó al ver el rostro rojo de Willow y mi expresión de enfado. Se apresuró, hablando rápidamente antes de que pudiéramos llegar a los demás. Ahí están. Estábamos preocupados cuando no los encontramos en el muelle. ¿Lo estaban?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Por eso nadie contestó sus teléfonos durante 3 horas. Maverick tuvo la decencia de parecer incómodo. La recepción en la isla debió ser mala. Mira, lamento el malentendido, pero estas cosas pasan. Estas cosas pasan, repetí las palabras, con un sabor amargo. Mi hija tiene quemaduras solares de primer grado y deshidratación, pero estas cosas pasan. Antes de que Maverick pudiera responder, Sterling gritó. Ahí están, los exploradores perdidos regresan. Su voz atronadora se extendió por la cubierta, atrayendo la atención de los pasajeros cercanos. Nos acercamos al grupo familiar, y observé sus caras con atención. Ni uno solo de ellos mostró preocupación genuina por el evidente malestar de Willow. En cambio, Constance chasqueó la lengua desaprobatoriamente. Deberías haber usado un sombrero, Willow, y se volvió a aplicar protector solar. Serapina sonrió con falsa simpatía. Te perdiste un tour increíble. Las cuevas tenían estas increíbles piscinas azules adentro. Asher, muéstrales las fotos que tomaste. Asher levantó su cara digital pasando imágenes de espectaculares formaciones de cuevas, la familia posando junto a piscinas subterráneas, todos sonriendo y claramente pasándolo de maravilla. Vimos todo tipo de peces e incluso un pequeño pulpo, añadió Aurora, aparentemente ajena a la tensión. El tío Forrest dijo que fue la mejor excursión en la que ha estado. Willow permaneció en silencio, asimilando los recuerdos, las fotos, la fácil camaradería que la había excluido. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña pero firme. ¿Por qué mintieron sobre a dónde iban? Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Sterling se aclaró la garganta. No hubo mentira, señorita. Fuimos exactamente donde dije que iríamos. Entonces, ¿por qué nos enviaron a un lugar diferente?, pregunté. La dirección que nos dio Maverick era para una cueva pública que ni siquiera ofrece tours privados. Sterling agitó la mano con desdén. Debe haber habido un malentendido. No teníamos nada formalmente reservado. Simplemente encontramos un guía local en el muelle que se ofreció a mostrarnos el lugar. Fue algo de última hora. Lo miré con incredulidad. Un tour privado de última hora para 11 personas que resultó estar disponible justo en el momento en que decidieron que no querían esperar a Willow. Ahora, Scarlett, interrumpió Constance, con voz cortante. Estás montando una escena por nada. Si tuvieras mejores habilidades de navegación, nos habrías encontrado eventualmente. Serapina asintió con la cabeza. O podrías haber disfrutado de la cueva pública y habernos alcanzado más tarde. Enviamos a Maverick a explicar la situación, ¿no? Miré a Maverick, esperando que nos defendiera, que reconociera lo que realmente había sucedido. Se movió incómodo, luego dijo, fue solo un malentendido, Scarlett. Nadie quiso hacer daño. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, un último hilo de esperanza de que esta familia alguna vez aceptaría a mi hija, de que mi esposo alguna vez nos apoyaría de verdad cuando importara. Astrid eligió ese momento para volverse hacia Serapina, diciendo en un susurro teatral, te lo dije que esto pasaría. Algunas personas simplemente no pueden manejarse en situaciones desconocidas. Serapina asintió,
sin lograr ocultar una sonrisa de suficiencia. Bueno, al menos el resto de nosotros la pasamos de maravilla. Willow tiró de mi mano, sus ojos suplicando irnos, pero me mantuve firme. Todos ustedes nos dejaron atrás deliberadamente, dije, mi voz se extendió por la cubierta. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sterling se levantó, su rostro enrojeciendo. Ya basta, Scarlett. Te estás avergonzando a ti misma y a esta familia. Fue un error honesto y, francamente, tu actitud está arruinando lo que ha sido un día encantador para todos los demás. Maverick me tocó el brazo, susurrando, Scarlett, por favor. Esto se supone que es una vacación familiar. Simplemente dejemos esto atrás y disfrutemos el resto del viaje. Lo miré fijamente. Este hombre con el que me había casado, que una vez más elegía la comodidad de su familia antes que el bienestar de mi hija. Dejar esto atrás, repetí. ¿Cómo se supone que debemos dejar atrás cada desaire, cada exclusión, cada palabra cruel dirigida a Willow? Cuando termina, Maverick. Parecía dolido, pero no dijo nada. Y en su silencio, escuché su respuesta. Willow de repente habló, su voz ahora más fuerte. Está bien, mamá. No tienen que quererme. Podemos simplemente mantenernos alejadas de ellos el resto del viaje. La simple dignidad de sus palabras casi me desarmó. Esta niña de 12 años mostrando más madurez que toda una habitación de adultos que deberían haber sabido más. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, oí a Serapina susurrar a Astrid, finalmente. Quizás ahora entiende que la niña necesita saber su lugar en esta familia. Astrid rió suavemente. Si es que se le puede llamar familia. Willow se quedó inmóvil, y supe que ella también las había oído. Me miró, su cara quemada por el sol con una expresión solemne demasiado madura para sus años. Mamá, susurró. ¿Harás lo que prometiste? Sostuve su mirada firmemente y asentí. Sí, dije simplemente, lo haré. Mientras nos alejábamos, Maverick nos llamó, pero no me di la vuelta. Mi mente ya estaba acelerada, formulando un plan que aseguraría que la familia Sterling nunca olvidaría lo que habían hecho hoy. En el instante en que la puerta de nuestra suite se cerró detrás de nosotras, Willow se desplomó sobre la cama, la valiente fachada que había mantenido frente a la familia Sterling desmoronándose. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas quemadas por el sol mientras se acurrucaba, haciéndola parecer más pequeña y joven de sus 12 años. Me senté a su lado, aplicándole suavemente aloe vera en su piel enrojecida. Lo siento mucho, cariño, susurré, mi propia voz teñida de emoción. Te merecías algo mejor hoy. Te mereces algo mejor todos los días. ¿Por qué me odian tanto?, preguntó, la pregunta amortiguada contra su almohada. Nunca les hice nada. Esto no se trata de nada que hayas hecho o no hayas hecho, le aseguré, apartándole el pelo de la frente. Algunas personas simplemente son incapaces de ver más allá de sus propios prejuicios y su visión estrecha del mundo. Decidieron hace mucho tiempo que solo los parientes de sangre cuentan como familia de verdad. Willow me miró, con los ojos enrojecidos pero de repente intensos. ¿Qué vas a hacer? Lo prometiste. De hecho, lo había prometido. Y mientras miraba a mi hija, agotada y herida por personas que debieron protegerla, mi determinación se endureció. Primero, necesitas descansar, dije, ayudándola a meterse bajo las sábanas frescas. Bebe esta agua e intenta dormir. La quemadura de sol se sentirá mejor después de que hayas descansado un poco. En cuestión de minutos, Willow estaba dormida, su respiración profunda y regular. Me senté en el pequeño escritorio de nuestra suite, abrí mi computadora portátil y comencé a implementar el plan que se había estado formando en mi mente desde que dejamos la cubierta de la piscina. Paso 1. Recopilar pruebas. Me conecté al wifi del barco e inicié sesión en la cuenta de correo electrónico de Maverick. Habíamos compartido contraseñas al principio de nuestra relación, un gesto de confianza que ahora servía para un propósito diferente. No tardé en encontrar lo que buscaba, una confirmación de correo electrónico de un tour privado por la isla reservado y pagado hace 3 meses por Sterling. La descripción del tour mencionaba acceso exclusivo a las cuevas de la Laguna Azul, transporte para 12 personas y un almuerzo gourmet en una playa privada. La reserva se había hecho para todos nosotros, Willow incluida,
lo que significaba que su exclusión no fue un accidente o un malentendido, sino una elección deliberada. Tomé capturas de pantalla del correo electrónico y de varios otros que discutían las excursiones, guardándolos en mi teléfono. También fotografié a Willow mientras dormía, documentando sus quemaduras solares y la ligera deshidratación evidente en sus labios agrietados. Paso 2. Asegurar nuestra partida. Reservé 2 asientos en un vuelo a casa, saliendo a la mañana siguiente, utilizando nuestra tarjeta de crédito de emergencia a la que Maverick no estaba conectado. También organicé un servicio de coche para llevarnos del barco al aeropuerto a las 7 de la mañana, mucho antes de que la mayoría de la familia estuviera despierta. Paso 3. Proteger nuestro futuro. Transferí la mitad del dinero de nuestras cuentas corrientes y de ahorros conjuntas a mi cuenta personal, a la que Maverick no podía acceder. Era dinero que yo había ganado, y lo necesitaríamos para los días difíciles que se avecinaban. Paso 4. Asegurar la rendición de cuentas. Compuse un correo electrónico a Montgomery Levenson, un socio de un bufete de abogados rival que había intentado reclutar a Maverick el año pasado. Le expliqué brevemente la situación y le pregunté sobre una consulta sobre los derechos de custodia y los procedimientos de divorcio. Su respuesta fue casi inmediata, ofreciendo una reunión el día después de que regresáramos a casa. Mientras trabajaba, hubo varios golpes en nuestra puerta. Reconocí el patrón de Maverick, pero los ignoré todos. Me llamó repetidamente al teléfono, luego envió una serie de mensajes de texto cada vez más desesperados. Por favor, háblame. Mis padres se sienten fatal por lo que pasó. ¿Podemos arreglar esto? El capitán está preguntando por Willow. ¿Necesito enviar al médico del barco? Respondí al último, Willow está descansando. No necesita al médico, pero tendré mucho que decirle al capitán más tarde. Con mis tareas inmediatas completadas, desperté suavemente a Willow para asegurarme de que bebiera más agua y comiera algo ligero del servicio de habitaciones. Su color estaba mejor, aunque la quemadura solar aún resaltaba fuertemente contra su piel naturalmente clara. ¿Cómo te sientes?, le pregunté mientras picoteaba un sándwich. Mejor, dijo. Luego me miró con esos ojos perceptivos que no se perdían nada. ¿Has estado ocupada? Asentí, sentándome a su lado en la cama. Mañana por la mañana nos vamos del barco, nos vamos a casa temprano. No pareció sorprendida. ¿Qué hay de Maverick? No viene con nosotras, dije simplemente. No tenía sentido protegerla de la verdad. Ella había visto y entendido más de lo que cualquier niño debería tener que hacer. Willow asintió, una mezcla de tristeza y alivio cruzando su rostro. ¿Te vas a divorciar? Sí, admití. Creo que tengo que hacerlo. No puedo seguir casada con alguien que no te defienda, que permite que su familia te trate así. Se quedó en silencio por un momento, asimilando esto. ¿Qué hay de los demás? Sterling y todos. Una pequeña sonrisa de determinación cruzó mi rostro. Antes de irnos, van a entender exactamente lo que hicieron y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tengo una cosa más que hacer esta noche. Le expliqué que necesitaba hablar con el capitán del barco y le pregunté si quería venir conmigo o descansar más en la suite. Para mi sorpresa, se incorporó y dijo, quiero ir. Quiero decirle lo que pasó yo misma. Nos dirigimos al puente de mando, donde había solicitado una reunión a través del servicio de atención al huésped. El capitán, un hombre distinguido con cabello canoso y ojos amables, nos recibió en una pequeña sala de conferencias adyacente a las áreas operativas del barco. Señora Sterling, comenzó, luego se detuvo cuando negué con la cabeza. Señorita Harley, corregí. Mantuve mi propio apellido. Y esta es mi hija, Willow. Él asintió, su expresión se volvió seria al notar las quemaduras solares de Willow. Entiendo que hubo un incidente hoy durante nuestra escala en Paradise Island. Por favor, dígame qué pasó. Willow habló primero, su voz tranquila pero firme, mientras relataba los acontecimientos del día. Explicó sobre su mareo, sobre que le dijeron que se encontrara con la familia en un lugar donde nunca estuvieron, sobre esperar horas bajo el sol sin agua ni refugio, sobre la reacción de la familia cuando finalmente los encontramos. El capitán escuchó atentamente, su expresión oscureciéndose. Cuando Willow terminó, añadí los detalles que ella había omitido, mostrándole la confirmación de correo electrónico del tour privado que nos había excluido deliberadamente.
Este es un asunto muy serio, dijo el capitán cuando terminamos. Abandonar a un menor en un puerto extranjero va más allá de un desacuerdo familiar. Plantea importantes problemas de seguridad y potencialmente legales. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Con su permiso, me gustaría hablar con su esposo y su familia, respondió. Como capitán, soy responsable de la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros, y me tomo esa responsabilidad muy en serio. Asentí. Luego añadí, preferiría que esperara hasta la cena formal de mañana por la noche para abordar esto. Saldremos del barco temprano mañana por la mañana, y preferiría no tener una confrontación esta noche. El capitán lo consideró y luego accedió. Entiendo. Hablaré con ellos en la cena de mañana. ¿Necesita algo más antes de desembarcar? Solo su garantía de que este incidente será debidamente documentado, dije, para cualquier procedimiento futuro. Tiene mi palabra, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, añadió, señorita Harley, sea como sea, está haciendo lo correcto. Algunas líneas, una vez cruzadas, no se pueden volver a cruzar. De vuelta en nuestra suite, Willow y yo empacamos nuestras pertenencias en silencio. Cuando todo estuvo listo para nuestra partida temprana, ella se metió en la cama y palmeó el espacio a su lado. Me acosté junto a ella, y ella se acurrucó contra mí como solía hacer cuando era mucho más joven. Mamá, susurró en la oscuridad. Vamos a estar bien. Le besé la coronilla, aspirando el olor familiar de su champú. Sí, prometí. Vamos a estar mejor que bien. Vamos a ser libres. Me desperté a la mañana siguiente con una sensación de tranquila determinación que me había eludido durante gran parte de mi matrimonio. Willow ya estaba levantada, de pie junto a la puerta del balcón, observando el amanecer pintar el océano en tonos dorados y rosados. Siempre había sido una madrugadora, un rasgo que parecía particularmente apropiado hoy, mientras nos preparábamos para nuestra silenciosa huida. ¿Todo empacado?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Habíamos preparado meticulosamente toda la noche anterior. Ella asintió, girándose para mirarme. ¿Crees que intentarán detenernos? Tendrían que encontrarnos primero, respondí, revisando mi teléfono. Ningún mensaje nuevo de Maverick, lo cual me sorprendió. O se había dado por vencido o estaba planeando un enfoque diferente. Nuestro coche estará esperando a las 7. Estaremos fuera del barco antes de que la mayoría de la gente empiece a desayunar. Nos movimos en silencio por los pasillos del barco, nuestro equipaje rodando suavemente detrás de nosotros. El mostrador de atención al huésped apenas abría cuando nos acercamos para completar nuestros trámites de desembarque temprano. La joven detrás del mostrador procesó nuestra solicitud eficientemente, aunque sus ojos se abrieron ligeramente cuando vio la nota del capitán autorizando nuestra partida. El capitán ha dispuesto que un miembro de la tripulación las acompañe directamente a la pasarela de salida, explicó, llamando a un miembro del personal uniformado con una discreta llamada. No es necesario esperar en ninguna fila. Mientras seguíamos a nuestro escolta a través de las áreas de la tripulación del barco, sorteando el atrio principal por donde normalmente saldrían los pasajeros, sentí un peso que se me quitaba de los hombros. Estábamos casi libres. El puerto estaba tranquilo a esta hora temprana, con solo unos pocos taxis esperando salidas tempranas. Nuestro coche previamente arreglado estaba exactamente donde debía estar, el conductor sosteniendo un cartel con Harley escrito en letras claras. Willow sonrió ante este pequeño detalle, el uso de mi apellido en lugar de Sterlings, un primer paso simbólico en nuestro nuevo comienzo. A las 9 de la mañana, estábamos en el aeropuerto. A mediodía, estábamos en el aire, de regreso a casa. Willow durmió la mayor parte del vuelo, su cabeza apoyada en mi hombro. Me quedé despierta, mi mente repasando los eventos que se desarrollarían en el barco esa noche, imaginando las caras de la familia Sterling cuando se dieran cuenta de lo que había hecho. Llegamos a casa a última hora de la tarde, nuestro pequeño apartamento nos recibió con una comodidad familiar. Pedí pizza, la favorita de Willow, y la comimos en el sofá mientras veíamos una película, tal como solíamos hacer antes de que Maverick entrara en nuestras vidas. Se sentía como reclamar una parte de nosotras mismas que había sido suprimida en nuestros esfuerzos por encajar en el molde de la familia Sterling.
A medida que se acercaba la noche, revisaba mi teléfono periódicamente, sabiendo que en el barco, la familia estaría vistiéndose para la cena formal del capitán, inconsciente de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Willow notó mi distracción. ¿Qué crees que pasará cuando descubran que nos hemos ido?, preguntó, acurrucada a mi lado en pijama, luciendo más joven y vulnerable de lo que había estado en meses. Probablemente confusión al principio, dije pensativa. Luego Maverick entrará en pánico cuando no nos encuentre. Revisará con el servicio de atención al huésped y se enterará de que nos fuimos temprano esta mañana. La familia probablemente se sentirá aliviada, pensando que nos hemos retirado de la situación y que pueden disfrutar el resto de su crucero en paz. Hasta la cena, añadió Willow, con un toque de satisfacción en su voz. Hasta la cena, asentí. Aunque no estábamos allí para presenciarlo, pude imaginar la escena tan claramente como si estuviera allí, la familia Sterling, sentada en su mesa asignada en el gran comedor del barco, vestida de gala. Sterling a la cabecera de la mesa con su smoking, presidiendo. Constance a su lado con un vestido de noche de diseñador, sus diamantes brillando. Serapina y Barnaby, Forrest y Astrid, todos pulcros y correctos. Los niños con su atuendo formal en miniatura, como si hubieran salido de una revista de lujo. Maverick estaría más callado de lo habitual, preocupado por nuestra ausencia, pero reacio a alterar la armonía familiar expresándolo demasiado abiertamente. Pedirían aperitivos, conversarían, comentarían las actividades del día, mientras evitaban cuidadosamente cualquier mención del malentendido de ayer. Y entonces, mientras se servía el plato principal, el capitán se acercaría a su mesa, su uniforme formal añadiendo gravedad a su presencia. Las conversaciones en las mesas cercanas se aquietarían a medida que los pasajeros percibían que algo importante estaba sucediendo. Señor Sterling, diría el capitán, dirigiéndose directamente al patriarca. Necesito hablar con usted y su familia sobre un incidente grave que ocurrió ayer. Sterling, no acostumbrado a ser desafiado, se irritaría ligeramente pero mantendría su compostura pública. ¿Hay algún problema, capitán? Sí, señor, lo hay. Se ha informado y documentado que su familia abandonó deliberadamente a una menor, Willow Harley, en el puerto ayer durante varias horas sin supervisión, agua o refugio. La familia se congelaría, los tenedores a medio camino de la boca, mientras el capitán continuaba, su voz resonando en las mesas circundantes. Esto constituye un peligro para la menor y viola no solo el código de conducta de nuestro barco, sino potencialmente el derecho marítimo. La señorita Harley y su hija han desembarcado, pero antes de hacerlo, proporcionaron pruebas de este incidente, incluida la planificación premeditada para excluirlas de una excursión familiar. Para entonces, otros comensales estarían mirando abiertamente, susurrando entre ellos. Sterling intentaría interrumpir, para controlar la narrativa, pero el capitán continuaría inexorablemente. Además, el médico del barco ha documentado quemaduras solares de primer grado y deshidratación leve en la niña. Como capitán, se me exige informar de este incidente a las autoridades competentes en nuestro próximo puerto de escala. Constance se aferraría a sus perlas, literal o figuradamente. Serapina y Astrid intercambiarían miradas de pánico, dándose cuenta de repente de que sus comentarios susurrados habían sido escuchados e informados. Los niños parecerían confundidos, especialmente Asher y Aurora, Wilder y Calliope, quienes habían sido criados para creer que su familia estaba por encima de todo reproche. Maverick se sentaría en un silencio atónito, el peso total de su incapacidad para proteger a Willow y apoyarme finalmente cayéndole encima. Además el capitán concluiría, la señorita Harley me pidió que le informara, señor Maverick Sterling, específicamente que ha contactado con un abogado con respecto a los procedimientos de divorcio y la custodia total de Willow. Ha proporcionado copias de toda la documentación relevante a nuestra oficina de seguridad para su custodia hasta que puedan ser transmitidas a las autoridades correspondientes. Y con eso, asintiría secamente y se marcharía, dejando a la familia en desorden, su perfecta fachada destrozada ante una audiencia de cientos. Sonó mi teléfono, sacándome de mi vívida imaginación. El nombre de Maverick parpadeó en la pantalla. Se lo mostré a Willow, levantando una ceja en señal de pregunta. Ella asintió, y contesté, poniendo la llamada en altavoz. ¿Cómo te atreves? La voz de Maverick estaba tensa de ira. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mi padre puede perder contactos comerciales por esto. Gente que él conoce estaba en ese comedor. Hola a ti también,
Maverick, respondí con calma. Veo que tus prioridades están más claras que nunca. El capitán humilló públicamente a toda mi familia, continuó como si yo no hubiera hablado. ¿Por qué? Por un malentendido sobre un tour. No fue un malentendido. Vi la confirmación del correo electrónico, Maverick. El tour estaba reservado para 12 personas, Willow incluida. Tu familia nos envió deliberadamente al lugar equivocado para excluirla. Hubo un momento de silencio antes de que dijera en un tono ligeramente desinflado, no sabía eso. No te creo, respondí. Pero incluso si eso es cierto, aún así elegiste ir con ellos en lugar de quedarte con nosotras. Aún así defendiste su comportamiento después. Aún así me pediste que lo superara como me has pedido que superara cada desaire contra Willow desde el día en que nos casamos. Otra pausa, más larga esta vez. Scarlett, podemos superar esto. Vuelve al barco mañana en el próximo puerto. Podemos hablar, arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, Maverick. He visto quién eres realmente, quién es tu familia realmente. Le hice una promesa a Willow de que la protegería de cualquiera que la lastimara, y tengo la intención de cumplir esa promesa. No puedes simplemente terminar nuestro matrimonio así, protestó. Ya lo hice, dije simplemente. Revisa tu correo electrónico. Mi abogado se pondrá en contacto contigo cuando regreses. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Willow me miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Realmente lo hiciste, dijo suavemente. Realmente lo hice, confirmé, abrazándola. Y lo haría de nuevo sin dudarlo. Mi teléfono comenzó a encenderse con mensajes y llamadas de otros miembros de la familia Sterling, una cascada de indignación y de intentos de control de daños. Lo silencié y lo aparté. Ya no tenían ningún poder sobre nosotras. Por primera vez en años, Willow y yo éramos verdaderamente libres de ser nosotras mismas sin disculpas ni compromisos. Mientras nos acomodábamos para la noche en nuestra propia casa, en nuestros propios términos, no sentía arrepentimiento, solo una tranquila certeza de que finalmente había hecho lo correcto por mi hija, y en el proceso, por mí misma también. 6 meses pueden cambiarlo todo. Mientras estaba en el umbral de nuestro nuevo apartamento, observando a Willow organizar sus materiales de arte en el escritorio junto a la ventana, me maravillaba de lo lejos que habíamos llegado desde aquel fatídico día en Paradise Island. El apartamento era más pequeño que la casa que habíamos compartido con Maverick, pero se sentía más como un hogar de lo que nunca lo había sido. La luz del sol entraba a raudales por las grandes ventanas, iluminando paredes que habíamos pintado nosotras mismas en colores de nuestra elección. Willow había seleccionado un verde azulado brillante para su dormitorio, un tono que Constance habría considerado chillón, pero que capturaba perfectamente el espíritu vibrante de mi hija. En los meses posteriores a nuestra abrupta partida del crucero, reconstruimos nuestras vidas pieza por pieza. Había dado el salto y abrí mi propio estudio de diseño gráfico, algo que había soñado durante años pero que siempre había dudado en perseguir, en parte debido al sutil desánimo de Maverick. ¿Por qué arriesgarlo cuando tienes un trabajo estable?, preguntaba él. Ahora, con solo Willow y yo para considerar, había encontrado el coraje para tomar ese riesgo, y estaba dando sus frutos. Había conseguido varios clientes importantes en los primeros meses, mi portafolio creciendo constantemente junto con mi confianza. Willow también estaba prosperando. Se había trasladado a una escuela autónoma centrada en el arte donde su creatividad era celebrada, en lugar de simplemente tolerada. La niña tímida y vacilante que se había esforzado tanto por complacer a la familia Sterling había sido reemplazada por una joven más segura de sí misma y abierta, que se unió al club de arte e incluso entró en el cuadro de honor en su primer semestre. «Mamá, ¿dónde pongo esto?», llamó Willow, sosteniendo una foto enmarcada de nosotras dos en la exposición de arte de su escuela, ambas sonriendo ampliamente a la cámara. «En la estantería», sugerí, «donde todo el mundo pueda verla». Ella asintió, colocándola cuidadosamente en un lugar prominente antes de volver a desempacar. La observé moverse por la habitación con una facilidad y una seguridad en sí misma que habían estado ausentes durante nuestro tiempo con Maverick y su familia. Las quemaduras solares de la isla hacía tiempo que se habían desvanecido, pero las lecciones de ese día habían dejado su huella de formas más permanentes. Las secuelas legales de nuestra partida del crucero fueron menos dramáticas de lo que inicialmente temía. Maverick, quizás finalmente comprendiendo la gravedad de lo sucedido, no impugnó el divorcio.
El acuerdo fue sencillo, y él accedió a un generoso acuerdo de manutención infantil que reconocía el papel de su familia en la angustia emocional causada a Willow. Sterling y Constance, sin embargo, se mostraron menos dispuestos a aceptar la responsabilidad. A través de sus abogados de alto precio, inicialmente amenazaron con diversas acciones legales, desde difamación hasta demandas por angustia emocional. Pero cuando mi abogado presentó con calma las pruebas, incluida la confirmación por correo electrónico de la reserva del tour, las quemaduras solares y la deshidratación documentadas, y las declaraciones de otros pasajeros que habían presenciado el comportamiento de la familia, rápidamente cambiaron de táctica. Una oferta de acuerdo llegó en cuestión de semanas, una suma sustancial ofrecida a cambio de un acuerdo de confidencialidad. Lo consideré cuidadosamente, no por el dinero en sí, sino por lo que podría significar para el futuro de Willow. Al final, acepté con una modificación significativa: en lugar de un pago directo a nosotras, el dinero se colocaría en un fideicomiso educativo para Willow, asegurando que pudiera asistir a cualquier universidad de su elección sin limitaciones financieras. Mi teléfono zumbó con una notificación de correo electrónico, sacándome de mis reflexiones. Era de Maverick, su tercer mensaje este mes. A diferencia de sus comunicaciones iniciales de enojo, estos correos electrónicos recientes habían adoptado un tono más reflexivo. Lo abrí, con curiosidad. Scarlett, he estado pensando mucho estos últimos meses. El incidente del crucero me obligó a ver a mi familia y a mí mismo más claramente de lo que nunca quise. Ahora me doy cuenta de que les fallé a ti y a Willow al no defender lo que era correcto. El terapeuta que he estado viendo me ha ayudado a comprender cómo he pasado mi vida buscando la aprobación de mi padre a expensas de todo lo demás. Sé que es demasiado tarde para nosotros, y lo acepto. Pero espero que algún día Willow me permita volver a su vida, aunque sea de forma limitada. Extraño su espíritu y su perspectiva del mundo. Por favor, dile que lo siento por no haber sido el padrastro que merecía. Maverick. Cerré el correo electrónico sin responder de inmediato. El despertar de Maverick llegó demasiado tarde para nuestro matrimonio, pero su reconocimiento del valor de Willow era algo que compartiría con ella cuando el momento se sintiera adecuado. Se merecía saber que al menos un miembro de esa familia había reconocido finalmente su pérdida. Mamá, la voz de Willow me sacó de mis pensamientos. Estaba en el centro de la habitación, con una expresión de repente seria. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto, cariño, palmé el espacio a mi lado en el sofá. Lo que sea. Se sentó, jugueteando ligeramente con el dobladillo de su camiseta. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que pasó con Maverick y todos? Consideré la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de que las personas que debieron amarte eligieran no hacerlo. Me arrepiento de que Maverick no fuera lo suficientemente fuerte para defender lo que era correcto. Le tomé la mano. Pero no me arrepiento de haberte protegido o de haber elegido irme. Ni por un segundo. Willow asintió lentamente. Escuché a Serapina y Astrid ese día, sabes, antes de que te preguntara si cumplirías tu promesa. Estaban hablando de mí cuando pensaron que no podía oír. ¿Qué dijeron?, pregunté, aunque tenía una buena idea. Serapina dijo que nunca sería verdadera familia porque no tenía sangre Sterling. Y Astrid dijo que Maverick debió encontrar a alguien sin equipaje. Su voz era firme, más fáctica que emocional. Fue entonces cuando supe con certeza que nunca me aceptarían, hiciera lo que hiciera. La abracé, la ira ardiendo de nuevo por la crueldad de esas mujeres. Estaban equivocadas, Willow. Tan terriblemente equivocadas. Lo sé, dijo simplemente. Solía pensar que había algo malo en mí, algo que me hacía innoble para ellos. Pero ahora lo entiendo. Nunca se trató de mí en absoluto. Se trató de ellos y de sus corazones pequeños. Sus reflexiones, tan maduras para una niña de 12 años, casi me hicieron llorar. ¿Cuándo te volviste tan sabia?, pregunté, alisándole el pelo. Se encogió de hombros, una pequeña sonrisa bailando en sus labios. Tuve una maestra bastante buena, alguien que me mostró que la verdadera familia se protege entre sí, pase lo que pase. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de todo, o quizás debido a ello, Willow había ganado algo valioso de nuestra prueba. Había aprendido a reconocer su propio valor, a comprender que el amor nunca debería requerir que te disminuyas para complacer a los demás. Sonó el timbre, interrumpiendo nuestra conversación.
Era la entrega de nuestra nueva mesa de comedor, la pieza final necesaria para que nuestro apartamento estuviera completo. Mientras los repartidores la instalaban en nuestra pequeña área de comedor, Willow y yo nos apartamos, observando cómo nuestro hogar tomaba su forma final. ¿Qué te parece?, pregunté cuando se fueron. El lugar perfecto para cenas familiares. Absolutamente, asintió. Aunque seamos solo nosotras dos. Especialmente porque somos solo nosotras dos, corregí suavemente. Nuestra pequeña familia está completa tal como es. Más tarde esa noche, mientras estrenábamos la nueva mesa con comida china para llevar, Willow preguntó sobre nuestros planes para las próximas vacaciones escolares. Estaba pensando que podríamos hacer un viaje, sugerí. No un crucero, añadí rápidamente, haciéndola reír. Tal vez un viaje por carretera por la costa. Solo tú y yo, deteniéndonos donde nos parezca interesante. Eso suena perfecto, dijo, sus ojos brillando de emoción. Sin horarios, sin cenas elegantes, sin pretender ser quienes no somos. Exactamente, asentí. Solo nosotras siendo nosotras. Mientras limpiábamos después de cenar, pensé en lo mucho que nuestras vidas habían cambiado en 6 meses. Habíamos perdido un matrimonio y conexiones familiares extensas, pero habíamos ganado algo mucho más valioso, la libertad de ser auténticas, de construir una vida basada en el respeto mutuo y el amor genuino, en lugar de la obligación o las apariencias. La familia Sterling, con toda su riqueza y conexiones sociales, no había logrado comprender la verdad más fundamental sobre la familia, que se construye sobre el amor, la aceptación y la protección, no sobre lazos de sangre o estatus. Al intentar excluir a Willow, en última instancia, se habían excluido a sí mismos de la alegría de conocer a una joven excepcional. Su pérdida, nuestra ganancia. He aprendido que a veces las decisiones más difíciles son también las más necesarias. Alejarme de mi matrimonio fue doloroso, pero quedarme le habría enseñado a Willow que debía aceptar el maltrato en aras de mantener la paz. En cambio, le mostré que ella vale la pena defenderla, que su dignidad importa, que el verdadero amor significa protección, no compromiso. Quizás la lección más profunda de todo esto es que la familia no se define por el ADN compartido o los documentos legales, sino por quien te apoya en tus momentos más oscuros, quien celebra tus victorias sin celos, quien ve tu yo auténtico y te ama, no a pesar de ello, sino por ello. Willow y yo podemos ser menos en número que la familia Sterling, pero lo que nos falta en tamaño, lo compensamos en la calidad de nuestra conexión. No estamos fracturadas o incompletas sin ellos. Estamos completas tal como estamos. Al caer la noche en nuestro primer día en el nuevo apartamento, encontré a Willow de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando las estrellas. Me uní a ella, rodeándola con un brazo. ¿Feliz?, pregunté simplemente. Ella asintió, apoyándose en mí. ¿Mucho? ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Qué? No necesitamos una gran familia para sentirnos completas. A veces, todo lo que se necesita son 2 personas, una para cumplir promesas y otra para creer en esas promesas. De la boca de los niños sale sabiduría que los adultos pasan toda la vida tratando de comprender. Al proteger a Willow, en última instancia me protegí a mí misma también. Al liberarme de una relación que requería un compromiso constante de mis valores, al mantenerme firme contra la injusticia, incluso cuando venía envuelta en el paquete de familia, le había enseñado a mi hija la lección más importante de todas, que el verdadero amor nunca te pide que te hagas más pequeña, y la verdadera familia se expande para abrazarte exactamente como eres. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y defender lo que es correcto? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Las dinámicas familiares pueden ser increíblemente complicadas, y a veces lo más valiente que podemos hacer es alejarnos de situaciones tóxicas, incluso cuando involucran a personas que nos importan. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para más experiencias de la vida real. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que está bien priorizar su bienestar, incluso cuando se enfrenta a la presión familiar. Gracias por escuchar nuestra historia, y recuerda que a veces la familia que elegimos es más importante que la familia en la que nacemos o nos casamos.